Sigue primera de las notas en esta edición de Sin Hilo. Tenemos aquí en el estudio al ministro de Economía de la provincia del Chubut, Oscar Antonena. Gracias por venir. Bienvenido, Oscar, gracias. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Antonena, yo recuerdo una conferencia de prensa que usted brindó en enero en Casa de Gobierno, donde hizo un panorama de los números de la provincia, donde hablaba ya de un panorama complicado, se hablaba de un déficit de más de 20.000 millones para este 2020. La pregunta es, un mes parada prácticamente la economía a partir de esta pandemia. ¿En cuánto se agravó ese panorama, esos números que usted manejaba ya a comienzo de año? Bien, definitivamente nosotros cuando hicimos la presentación en el mes de enero teníamos la expectativa que los ingresos de la provincia, que están distribuidos en tres grandes grupos, que es coparticipación, regalías e ingresos propios, iban a tener un movimiento de crecimiento en función de actividad. En esta situación que es inédita, obviamente que rompió todos los esquemas de la planificación que realizamos. Hoy por hoy, con esta actividad que estamos totalmente sin movimiento, los ingresos están cayendo estrepitosamente, con lo cual el déficit ya es insostenible. O sea, puntualmente nosotros teníamos una expectativa de un crecimiento a lo largo del primer semestre, a partir de las medidas económicas que se iban a llevar adelante, de un 10, de un 15%. Hoy por hoy estamos hablando de una caída al 60% de los ingresos, con lo cual la situación es muy delicada. ¿Proyección? ¿Es posible hacer alguna proyección? O, al igual que estamos hablando, aplicar, digamos, al tema económico el tema sanitario, que no se puede hacer futurología bajo ningún punto de vista. Exacto. Pero los números requieren a veces un poco de mirada, ¿no? Lo que ocurre, no, definitivamente, desde el Ministerio de Economía nosotros es una tarea diaria, pero no solamente los ingresos se ven afectados por la caída de la actividad. Como dije, el 30% de nuestros ingresos aproximadamente son por regalías hidrocarburíferas, que están afectadas por el precio del barril. O sea que esa es otra variable que también atenta contra los ingresos. Ustedes saben que el barril ha caído en los últimos tiempos de una manera estrepitosa, que ha llegado rondando los $18, con lo cual ese nivel, ese precio de barril hace insostenible una proyección de ingresos que nos permita poder afrontar nuestra economía. Sería importante, están esperando las provincias que Nación tome una definición del precio del barril criollo. En la teleconferencia que tuvo el señor gobernador la semana pasada fue uno de los temas que se plantearon y el presidente se comprometió a establecer un precio acordado de manera tal que esto permita de alguna manera poder sostener los ingresos respecto de las regalías. Para que le dé previsibilidad a la actividad petrolera, que si no queda paralizada, ¿no? Puntualmente, el mejor escenario sería previsibilidad. Lo que realmente esperamos es que tengamos ingresos, porque básicamente los ingresos de regalía, que en principio estaban en el orden de los 1.500, 1.600 millones, hoy estamos en el orden de los 600, 700 millones. Mensuales. Oscar, hoy se terminó de pagar el tercer rango de febrero. Exactamente. ¿Cómo sigue el cronograma, si es que se puede decir? Sí. Nosotros tenemos como objetivo, en la medida que tenemos ingresos, ir y cumplir con las obligaciones que sabemos que estamos atrasados, que sabemos que venimos con un desfasaje en el tiempo. Y lo que corresponde ahora es afrontar el cuarto rango, que son aquellos salarios que superan los 150.000 pesos en adelante. Así que, en función de ingresos que vamos a percibir entre mañana y pasado y el día lunes y martes, estaremos anunciando la confirmación de ese pago. Claramente estamos trabajando día a día, más que nunca tomando los ingresos que se perciben, los aportes extraordinarios que podemos llegar a recibir de gestiones que realizamos con el Gobierno Nacional y en función de eso realizamos los pagos. El criterio que vienen siguiendo a la hora de pagar, supongo que quizás le pregunto si se va a volver a aplicar, es, en todo caso, no alcanza para el total primero jubilados, primero sector pasivo. El señor gobernador ha puesto como prioridad el sector pasivo, como lo hemos hecho siempre. Con lo cual, el primer compromiso que tenemos que cumplir, en principio, que ya sabemos que está atrasado, porque sería la última etapa del mes de febrero, es el rango 4 de los jubilados. Y ya están preguntando lo del rango 1. Claro. Y bueno, el mes pasado ustedes anunciaron el cuarto y el primero casi al mismo tiempo, ¿no? Exactamente, porque tuvimos un aporte extraordinario en su momento de un anticipo de coparticipación. Y a partir de eso pudimos afrontar esas dos obligaciones. La prioridad siempre es salarios y también deuda. Digamos, pues la deuda está atada a regalías. La deuda va por otro camino, porque por así decir, es un sistema automático.
Puntualmente, Chubut tiene una estructura de deuda que está garantizada con un fideicomiso, que es un instrumento que recolecta las regalías en primera instancia, se cubren las obligaciones comprometidas de esos bonos que están emitidos y el resultante se transfiere a la provincia para los usos. No es al revés, no es que llega y después la provincia paga. Por eso, esta es la explicación puntualmente que nos diferencia de Nación. Nosotros tenemos una estructura que, por así decir, está blindada esa responsabilidad de cumplir estas obligaciones con los tenedores de bonos, que fueron los que invirtieron en la provincia, que son de alguna manera los que cobran, y no podemos soslayarla. Tenemos que esperar que el banco que recolecta esas regalías pague la cuota mensual y luego destine a la provincia el dinero que queda como neto. La provincia, bueno, el gobernador lo había autorizado a usted, recuerdo, había un decreto, no sé si ya se avanzó en esa etapa, para que contrate bancos y encaren una renegociación de deuda. ¿Ese proceso con esta pandemia queda totalmente paralizado o se puede encarar algo por el estilo? En principio, el año pasado nosotros hicimos, como es habitual en el área económico-financiera, hicimos un pedido de ofertas al mercado financiero, del cual de 11 bancos se hizo una selección, que no significa contratación, que esto en algún punto tuvimos algún pedido de informe de los diputados porque creyeron que con el decreto nosotros habíamos contratado. A la fecha no hemos contratado a ningún banco porque entendimos que esta situación de crisis sanitaria va a ser revisar las conductas de las posibles reestructuraciones. Respondiendo a la pregunta, nosotros seguimos trabajando y en ese sentido, en el día de mañana, el gobernador está viajando a Buenos Aires para una reunión con el presidente porque la Nación está en un proceso también de la reestructuración de su propia deuda, que es muy diferente porque la Nación ha tomado deuda soberana, como se llama en la terminología financiera, que es sin garantía. O sea, se le debe a cierta cantidad de tenedores de bonos, pero la Nación puede decidir no pagar, que no es el caso nuestro. Nosotros tenemos que pagar. O sea, el resumen es, Sí. Nación puede caer en default Puede y Chubut no. defaultar y Chubut no. O sea, nosotros no caeríamos en default porque quien cobra primero es la estructura financiera que está brindada y garantizada para aquellas personas que invirtieron en la provincia. Si la provincia, digamos, está, su cadena de pagos más allá de los salarios, sí, está, digamos, cómo está trabajando con lo que debe a otros sectores que no sean los salariales. Proveedores. En principio estamos con una ley de emergencia y estamos tratando con el poco margen que nos queda de rentas generales para poder afrontar algunos proveedores y sabemos que tenemos un cuanto muy importante. De hecho, en la emisión de los TICADEP, que tanto se ha hablado, porque bueno, en la emisión de TICADEP implica también luego afrontar un pago, con lo cual tenemos que ser cautelosos en los títulos que estamos dando porque vamos a entregar esos títulos y después no se va a poder afrontar. Por lo tanto, te estamos manejando, en realidad es una administración de pobreza realmente, no hay excedentes y básicamente el objetivo es poder cumplir con los salarios atrasados, con un ajuste, porque básicamente el gobernador Mario Arcioni ha dado la instrucción de que tenemos que contener a todos los empleados públicos. O sea, nosotros tenemos una masa de salarios que está ubicado entre activos y pasivos, que son aproximadamente 64.000 agentes, de los cuales 48.000 son activos. Y la idea es cumplir demorados, o sea, tardío, pero contemplar que todos cobren su sueldo. En su momento, previo a la pandemia, se estaba analizando varias medidas y una era ver el sistema de rangos, de los 4 rangos que hay hoy, ver si se podía hacer distinto, o más rangos, o modificar el sistema de pago. ¿Eso quedó descartado o les parece que en algún momento hay que aplicarlo? Hoy por hoy nosotros tenemos como orientativo el tema de los rangos porque básicamente la provincia recibe los ingresos a partir del día 15 habitualmente. Entre la primera semana y la segunda semana, que lo hemos charlado más de oportunidad, no hay ingresos. Pero tenemos la expectativa de que a través de instrumentos financieros, ya sea con aportes que realiza el Estado Nacional o con adelantos de ingresos que podemos percibir o con emisión de títulos, poder tener ingresos en la primera y segunda semana. Desde ese lugar es que nosotros implementamos el pago escalonado, ya que no tenemos a principio de mes todos los ingresos
y tenemos que ir atravesando todas las semanas para poder ingresar y poder pagar. Oscar, en algún momento se habló de una cuasi moneda en Chubut. ¿Esto pasó la idea por el gobierno en algún momento, se analizó y se descartó o se está volviendo a analizar? A ver, básicamente a partir de la experiencia del 2001, las cuasimonedas están prohibidas por ley y el único que está autorizado es el Gobierno Nacional a través del órgano máximo que es el Banco Central y la Casa de la Moneda. ¿De autorizar? De autorizar la moneda de curso legal. Y las cuasimonedas están prohibidas por ley, con penalidad para aquel funcionario de cualquier categoría que decida hacer la emisión. Hay una legislación y tiene una penalidad de automáticamente de tener una penalidad de ir preso, o sea, por hacer una emisión de cuasimoneda. Por lo tanto, básicamente sería ilegal plantearse. Uno puede pensar cuáles son las posibles soluciones, pero no es órbita del gobierno provincial analizar una cuasimoneda. En todo caso, sabemos que hay provincias que están solicitando al gobierno nacional que de qué manera, porque eso es un tema macroeconómico, el tema del dinero. El dinero es una variable macroeconómica y la política monetaria la lleva adelante la nación. Por lo tanto, las provincias le estamos solicitando al presidente que arbitre los medios de qué forma nosotros vamos a poder, y las otras provincias, van a poder afrontar sus gastos, porque hoy por hoy nosotros venimos con una situación financiera muy compleja desde el año pasado, pero la realidad es que hoy por hoy toda la República, hasta la propia República, está atravesando y el planeta, digamos. El planeta, o sea, es un antes y un después. Pero hablando de macroeconomía, entonces, en este Me punto quedo está bueno segundo, para profundizar. Pero en digamos, eso. ¿se pidió esto? ¿Se le pidió al gobierno nacional alguna idea? Nosotros necesitamos del gobierno nacional que nos habilite en instrumentos que sean totalmente legales. Además, con las cuasimonedas, y hay que ser muy claro desde el punto financiero y económico, uno sabe cómo entra una cuasimoneda, pero no sabe cómo termina. En definitiva, cuando un subsoberano, una provincia, decidió en su momento, ustedes recuerdan, emitir una cuasimoneda, después tuvo que venir la nación y ir rescatando todos esos papeles con la consecuente crisis que generó. Por lo tanto, no es una solución per se, una cuasimoneda. Porque además, una moneda, para que pueda ser aceptada, tiene que cumplir con un requisito, que sea un medio generalizado de pago. ¿Qué significa? Que si yo emito un papel, ese papel yo tengo que poder ir al supermercado X o al mercado o a la farmacia tal y ese negocio me lo acepte. No solo basta con que uno decida emitir, tiene que tener una aceptación. Y esto genera también un mercado secundario porque no siempre esa manera, si nuestra moneda sufre devaluación, las cuasimonedas automáticamente que están en el mercado, ya el que la recibe descuenta y se produce una crisis financiera. Una locura, La solución sería entonces, usted dice moneda de curso legal, el peso, que el gobierno emita, o que el Banco Central, como se dice, ponga en marcha la maquinita, famosa maquinita. El riesgo que uno escucha de analistas es, bueno, la hiperinflación, digamos, ¿no? Es decir, le pregunto la opinión de... Porque hay que cubrir que lo que no está entrando de coparticipación, esa plata que no se recaudó las provincias. En definitiva, lo que hay que cubrir es el déficit que tiene cada jurisdicción. Obviamente que la posibilidad de emisión la tiene el gobierno nacional y es una decisión de macroeconomía que tiene que llevar con el consecuente análisis e impacto que va a producir esto. Va a producir impacto sin lugar a dudas. Digamos, un especialista en economía, digamos, en nada su es caso. inocuo. Todo tiene, y nosotros somos argentinos y sabemos lo que es. O sea, la conclusión es rápidamente hiperinflación. Exactamente. Yo no diría que es directamente, eso es una de las consecuencias. De todas formas, tenemos un gobierno nacional con un ministro que es muy estricto en cuanto a lo que es el manejo de la tasa y al manejo de la emisión. Ya lo estamos viendo que autoriza endeudamientos, pero muy bajos en comparación con lo que era la gestión anterior. Tiene otra óptica de lo que es cómo se resuelve el modelo económico. Nosotros vemos como complejo, en la medida que no deja de ser un par, porque es el ministro de Nación, nosotros estamos en la jurisdicción provincial, no lo veo proclive a una autorización de emisión así de alguna manera muy abiertamente. De todas maneras, esto es hoy también del Banco Central. El presidente del Banco Central ya dijo que de alguna manera, dado que el consumo estaba muy bajo, que podía existir la posibilidad de hacer una emisión, porque esto iba de alguna manera a balancear el efecto multiplicador o efecto inflacionario. Bueno, vuelvo al tema, está todo relacionado claramente, pero hablábamos recién de los desequilibrios para pagar salarios y me voy a meter en el tema del momento, me parece, de esta semana, Ariel, que es los ATN. Nación ha bajado 60.000 millones en principio en primer tramo a las provincias
a Chubut le tocan cerca de 1.000 millones, que van, usted corríjame, 3 o 4 cuotas van a llegar. El tema es para cuánto alcanza eso, porque se ha generado una expectativa, bueno, Nación baja plata, pero yo hago unos números, me parece que desde el punto de vista, por ejemplo, de una masa salarial no tiene un gran impacto, ¿no? Vamos a hacer una explicación allí. Los 60.000 es un programa integrado que está, de alguna manera, dividido en dos grandes grupos, ¿sí? Uno que va por ATN y otro que va... Perdón, son 120.000. 120.000. Los 60.000 van por ATN y los otros 60.000 van por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Esos 60.000 van a ser en 3 cuotas de 20.000. En el día del lunes se comenzó el primer pago de 20.000 para toda la República, con lo cual a la provincia de Chubut ingresaron 313 millones. Van a ser 3 cuotas de 313 aproximadamente, que en el ámbito de lo que es la crisis sanitaria. Para dejar claro, un ATN es un adelanto del Tesoro Nacional, que quiere decir que esto es una decisión discrecional que tiene el gobierno, así como la provincia tiene los ATP, que le da a los municipios. Esto surge de gestiones que se realizan, ya sea del mismo gobierno provincial o de las intendencias que van al gobierno nacional y piden esos adelantos. De hecho, en la gestión anterior hemos visto un montón de circunstancias que llegan a ATNs direccionados para tal comunidad, 5 o 6 millones o lo que fueren, y nosotros como el organismo de control en la provincia tenemos que agarrar y depende de ese ATN lo direccionamos a donde corresponde. Este ATN que llegó tiene que ver para la provincia, y recordemos que la provincia de Chubut es la única provincia que ha delegado en las jurisdicciones municipales el cobro de los ingresos brutos. Los ingresos brutos que eran potestad y es potestad en el resto de las provincias, la provincia de Chubut lo tiene delegado en los municipios, que son ingresos que tienen. Por lo tanto, esto es un ingreso extra que tienen los municipios, obviamente hoy con la crisis también se ven reducidos, pero que la provincia dejó de percibir. En esta línea, cuando recibe un ATN, lo utiliza para gastos corrientes y porque se hacen generalmente por desfasajes financieros. Ahora, son 3 cuotas de 313, una distribución que se realizó de estos ATN. ¿Se va a mantener los mismos montos en las próximas distribuciones? En principio, porque hubo tanto reclamo, tanto revuelo. Lo que ocurre con el reclamo es esto. Nosotros en el mes de marzo, el gobernador gestionó en la órbita del Ministerio de Educación un ATN de 300 millones de pesos. Con el correr de los días se fue demorando y se confirma esos 300 millones de pesos el 23 de marzo exactamente, con una característica que tenía ese ATN, que 50 millones iban a ser distribuidos entre los municipios, en función de un listado que ya había sido preacordado desde Nación, a partir de la gestión de un diputado nacional. ¿Qué es Igón? Es Igón, exactamente. Santiago Igón nos envió un listado puntualmente donde se hizo una distribución, con el criterio que desde Nación, él como diputado, acordó con todos los intendentes. Nosotros no sabemos qué acuerdo hizo. El gobernador recibió esa instrucción, llegó esto a la órbita de la provincia, yo recibí ese listado, hicimos el decreto en función del listado que teníamos. Cuando observamos ese listado, descubrimos que había localidades que no estaban contempladas. Y el gobernador hizo un planteo, se comunicó, dijo, vamos a tener que redistribuir en algunas localidades que están faltando. Había más de 5 localidades que no estaban incluidas. Entonces, de esta forma, básicamente se respetó ese acuerdo, porque es un acuerdo político. Los ATN son acuerdos políticos, definitivamente, y discrecionales de la órbita que es Nación. Y básicamente se hizo la distribución en función a ese listado. Claro, ¿el que viene es igual? No, pero ahí viene la confusión. Por eso. No estaba en la órbita de la crisis sanitaria. Ajá. El gobernador, Mario Nación, hizo una gestión ante Nación para el área de educación, de 300 millones. De eso que estamos hablando Cuando ahora. le avisan Los que que llegan vienen, los 300, le dicen, van a ir 250. Los 50 ya están asignados municipios. ¿Por qué? Porque hubo municipios, intendentes, particularmente de Meseta y Cordillera, que gestionaron ellos en Nación estos montos. Y así fue que esos montos fueron direccionados. No tenían absolutamente nada que ver con la crisis del COVID que estamos viviendo ahora. Justo se da que se acredita el día lunes, estamos en plena crisis. Los ATNs que llegaron para lo que es COVID tiene que ver con 2 ATNs de 46 millones de pesos, que esos fueron hace 15 días atrás, y este de 313, que son discrecionales
de lo que el gobierno provincial decide hacer, que en definitiva tienen que ver para lo que es salud y seguridad y La familia. gran discusión con los intendentes que yo veo, los planteo, los escucho, porque la mayoría se muestra enojados, sobre todo lo de las grandes ciudades, no lo de lo más alejado, es que aplican el criterio de la coparticipación, del índice poblacional. Por eso Comodoro dice haber sido perjudicado, Trelew también, Madrid también, pero en realidad el criterio de coparticipación no sé si se aplica a los ATN Eso necesariamente. es discrecional del poder político de la República. Ya decimos, es dinero del gobierno nacional que lo direccionó y obviamente quien tiene que pagar es el gobierno provincial, por así decir... Pasa por esa caja. De la misma manera que, como comentaba, el año pasado había un gobierno diferente, enviaba ATNs a municipios en función de su color político. Y así era que municipios de la cordillera tenían ATNs y los de la costa no tenían. Esto es habitual. O sea, los intendentes, más allá que están todo su derecho el del reclamo, es entendible, pero hay que entender que son cuestiones políticas. El gobernador no tuvo absolutamente nada que ver. Lo único que decidió es que había más de 5 localidades que no estaban contempladas, y eso lo declaró en el día de ayer, y decidió decir, tenemos que incorporarlas. Pero en el resto fue un pedido expreso del diputado Higón que dijo, yo ya tengo acordado con estos municipios, ¿por qué? Porque había emergencia de Tucura, porque había otro tipo de cuestiones que estaban contempladas en ese monto. Y así se realizó. Son acuerdos políticos. Sí, en los próximos ATNs, ¿cómo se distribuyen? ¿Lo distribuye el Estado provincial? ¿El gobernador? Pues justamente, los ATNs vienen para la provincia, por la crisis, pero no tiene obligación de distribuirla. ¿Y cómo va a hacerlo? ¿Cómo ¿No lo va a ser? distribuir? No tiene obligación de hacerlo. No, está claro. Lo que va a hacer el gobernador decidirá, pero lo que sí, puntualmente, vuelvo a repetir, la provincia de Chubut es la única en la República que ha cedido el cobro de ingresos brutos a todos los municipios. Cuando todas las provincias recaudan ingresos brutos, normalmente en sus arcas. La provincia de Chubut no lo ha hecho. Estos ATN quedan en la órbita de la provincia. La provincia está atravesando una crisis y tiene que afrontarla. Bueno, justamente el gobierno nacional lo envía, y si el gobierno nacional quisiera que esto ocurriera, que fuera una distribución hacia algún municipio en particular, lo podría solicitar. No lo ha solicitado. Bueno, en el trabajo del día a día suyo, el habitual, como ministro, ¿qué le cambió esta emergencia? Porque yo lo que veo es, sale un decreto, hay que pagar un único rango a trabajadores de la salud, otro para servicios públicos. Como que se va cambiando las reglas de juego permanentemente, un decreto de 90 millones para salud. Digamos, es imposible, como le preguntaba Ariel hace un ratito, tratar de planificar con esto porque es el día a día, digamos. Es muy difícil la planificación en estos tiempos, pero tiene que ver con la dinámica de la disciplina económica. Cuando hay escasez, uno tiene que arbitrar los recursos que son muy escasos para atender necesidades múltiples, y es parte de la diaria. Mecanismos de control, ahora hay mucho decreto y hay una cuestión de imposibilidad a veces de la legislatura. ¿Qué mecanismos de control tiene la provincia para esos gastos, para esa salida económica? De los proveedores, compras de emergencia, ¿están bajo esta cuestión de la emergencia sanitaria? En principio, que tengamos una crisis no exime de que se tengan que cumplir todos los pasos legales para lo que es la adquisición. O sea que se tienen que respetar todos los procesos. El sistema de control, que es totalmente externo al Ministerio de Economía, es la Contaduría, está el Tribunal de Cuentas. O sea, la realidad es que funcionando. Funciona. De todas maneras, vale decir que en esta crisis, hoy por hoy, es el Ejecutivo que está afrontando la crisis de la pandemia, porque sabemos que el Poder Judicial está con feria y el Poder Legislativo también está cerrado. De alguna manera se están trabajando con DNU, decretos de necesidad de urgencia, que serán remitidos a la legislatura, y se creó una comisión por así decir, de revisión para que el Poder Legislativo esté al tanto de las operaciones que está llevando adelante tanto el Ministerio de Familia, el de Salud y el de Seguridad, que son los que están de alguna manera abocados a la crisis. La única manera de resolver, le pregunto, ¿no? Este desfasaje entre ingresos y egresos es ajustándose, achicando gastos. ¿Cómo lo analizan ustedes con el equipo de gobierno? ¿Cuánto tiempo más se puede continuar así, digamos? En principio, lo que tenemos que tratar de lograr es eficientizar y de alguna manera administrar los recursos que son muy escasos para poder apalear esta crisis. Uno de los temas es también poder avanzar
en el reperifelamiento de la deuda, ¿no? Respecto de las obligaciones futuras que tiene la provincia. Eso daría aire, digamos. Esto No es una solución, sí, pero daría aire. es parte, o sea, uno de los pilares para poder llevar adelante el déficit, o sea, reducir ese déficit, es la mejora en la estructura de deuda. O sea, dejar de tener las obligaciones, tratar de encontrar un periodo de gracia para poder mejorar estos ingresos. Luego tenemos las diferentes medidas que se tomaron, como el retiro voluntario, el tema del débito laboral, en fin, diferentes herramientas, la moratoria, que hoy por hoy están en forma no totalmente activa, pero se sigue trabajando, y obviamente en la eficientización de los recursos del Estado. Una más tengo yo y para ir cerrando. No, había un tema con los descuentos que hacía el banco sobre los salarios por créditos personales. ¿Eso era potestad exclusivamente del banco o podía el Ministerio de Economía tener alguna comunicación que frene? ¿Cómo funciona ese tema que para muchos trabajadores se encuentran con poca plata, básicamente? Básicamente, las relaciones que tiene el banco con sus clientes es exclusiva de ellos. Y básicamente la persona jurídica o física que toma un préstamo acuerda las condiciones y lo único que interviene el Ministerio de Economía es que es notificado, como es un agente del Estado y hay programas, porque el Banco Provincia recibe todo el pago de sueldos, es que cuando llegue el vencimiento se le descuente la cuota. Pero es órbita específica del acuerdo que han firmado entre el banco y el cliente. Lo que hace el banco es todos los meses informa la cantidad de préstamos que tiene tomados y nos dice quiénes son los números de documento y nosotros en la liquidación de sueldos va descontado del recibo esa cuota. Por lo tanto, si el banco decide, como decidió a pedido del gobernador, que se suspendan los préstamos por 3 meses, tiene que notificar, de la misma manera que firmó un acuerdo con el Poder Judicial, donde decidió acordar no cobrar los préstamos por 3 meses. Pero es órbita del banco, del agente financiero, instrumentar el cobro o el no cobro e informar al Ministerio de Economía. Si a nosotros no nos informan, nosotros seguimos cobrando. El Ministerio de Economía es un administrador de los recursos del Estado. ¿Faltó esa información entonces? En principio yo creo que hubo un ruido en la comunicación y bueno, puntualmente ocurrió lo que ocurrió. Este chiporroteo que se vio, o sea, el gobernador daba una indicación y el banco parecía que, la impresión que daba de afuera es que el banco decía, bueno, esto me hace perder plata. Y medio que me resisto a tomarlo y volvió a marcarse públicamente, bueno, esta es la indicación por más que pierdas plata, digamos. Básicamente, el accionista mayoritario del Banco de la Provincia de Chubut es la provincia. El mejor cliente que tiene el Banco de la Provincia de Chubut es la provincia. Por lo tanto, en épocas de crisis, tenemos que actuar en consecuencia. Yo tuve la posibilidad de ser presidente del banco y entiendo esa lógica. El banco tiene una concepción y una constitución de que tiene que ser una entidad de fomento y desarrollo productivo de la provincia. No todas las gestiones entienden que esto debe ser así. El banco, y ahí opino como ministro de Economía, y aparte soy el que tengo la manda frente al banco, el banco, su objetivo debe ser la rentabilidad social, no la rentabilidad financiera. Siempre entendiendo las normas del Banco Central, que es quien lo regula. El banco, en principio, no está para mostrar que ganó mucha plata. El banco, esto por definición, está para mostrar que ayudó a los chubutenses. Que ayudó, y que no perdió. Y que no perdió. Que quedó en cero. A ver, que no dejó de ganar. Los bancos, yo he trabajado más de 16 años en el sistema financiero, los bancos nunca pierden. Los bancos dejan de ganar. Por eso también entiendo que hoy por hoy el sistema financiero debe estar acorde salgo del Banco de Chubut, me voy al resto, debe estar en consonancia con esta crisis. Deben en algún momento decidir apostar y acompañar el desarrollo de la nación. Digamos que no lo hacen. Es una decisión, bueno, pero ahí ya hay... pero uno se pone en el lugar del cliente. La banca privada pero ahí meter la mano en el bolsillo le cuesta un poquito. Ahí uno lo dice como cliente de un banco. Ahí ya hay accionistas. Sí. Acá está el pueblo Chubut, porque el dueño
del Banco Chubut es el pueblo de Sí, Chubut. sí, y el principal accionista Exactamente. es la provincia, es el Estado. Bueno, por mí yo estoy. Gracias, ministro. Gracias, Muy ministro. amable Un por gusto haber charlar gentil, con ustedes. Muy amable por venir. Buenas noches. Bien, vamos a hacer la pausa. Cuando estemos de regreso vamos a conversar con Federico Mariani, es quien nos va a contar más de esta nueva plataforma que tiene como objetivo vincular a quienes quieran comprar y vender. Hay una cuestión tecnológica al cual debemos perderle el miedo, empezar a amigarnos con esa tecnología que está pensada para facilitarnos la vida. Bueno, él nos va a explicar un poco más de esto. Muchas preguntas para hacerle a la vuelta de la pausa.